nos dirija. Bien, vamos a iniciar, hermanos. Ven, vamos a iniciar. Vamos a orar al Señor para que sea Él quien nos guíe, quien nos dirija. Ven. Tengo a alguien del otro lado. Bien, ¿alguien puede orar, por favor, abrir su micrófono y orar para que iniciemos esta clase? Amén. 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 Oramos. Soberano Dios y Padre, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu verdad. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de estar aquí, Señor, delante de esta pantalla para escuchar un mensaje, un estudio especial, Señor, donde entendemos que vamos a salir edificados con cada palabra, Señor, que tu siervo va a estar impartiendo a cada uno de este auditorio, Señor. Obra tú poderosamente. Reprendemos toda posición contraria a toda mente divorciada, Señor, a lo que se estará tratando acá, que todos estemos conscientes de lo que estamos recibiendo, Señor. Espíritu Santo, y que podamos asimilar a lo máximo para poder tener un buen aprendizaje. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien. Bien, déjenme explicarles algo, porque algunos me dicen que no se escucha, pero parece ser que no es problema de mi audio, no es problema mío. Parece ser que es problema de su internet, porque yo creo que la mayoría pues me está escuchando. Entonces, sería bueno que chequeen el internet, porque si el internet está flojo, puede ser que no, que tengan problemas. Déjame ver, pausa. Aquí hay unos chats. Déjame ver. Pastor. Sí se escucha, sí se escucha. A veces es el internet. A nosotros también nos ha pasado. Ok, sí, es el internet. Bien. Ok, entonces. Bien. La semana pasada empezamos a hablar sobre la materia de homilética y decíamos que la homilética es el arte, ¿verdad? Es el arte, o podríamos decir es la disciplina
que utilizamos para preparar y predicar un sermón. Entonces, no solamente es un asunto de predicar. Miren, yo siempre suelo hablar de los amigos y hermanos que suelen predicar con los megáfonos. Miren, yo soy un partidario de que la palabra de Dios sea predicada. Yo soy un partidario de que la palabra de Dios sea enseñada. Pero también soy partidario de que Dios es organizado, hermano. Entonces nosotros muchas veces mostramos a un Dios desorganizado porque nos acostumbramos a estar con una práctica, con una prédica de lo que venga, eso yo tiro. Lo que yo reciba, eso yo doy. Pero ¿qué tal si lo que yo recibo, lo recibo con tiempo y puedo entonces enseñarlo de una mejor manera? Entonces, cuando a veces yo veo a la gente predicando con un megáfono, y yo no quiero echar abajo a los que predican con megáfono, pero de lo que voy a decir estoy totalmente seguro. Más del 95% de las personas que predican con un megáfono, número uno, la mayoría no preparan un sermón para hablarlo a la gente. Número dos, ellos ni siquiera se fijan dónde van a predicar. Número tres, simplemente hablan lo que le llega a la mente, eso tiran. Y número cuatro, muchas veces sirven de piedra de tropiezo a la gente que les está escuchando, más que de bendición. No digo que son todos, pero una gran mayoría de ellos tampoco son fieles a sus iglesias. Una gran mayoría salen en rebeldía, ni siquiera con el permiso de su pastor. Y son la mayoría de esos que ni siquiera le dan el púlpito para predicar. Y entonces ellos se la lucen y salen a la calle a tirar el mensaje de Dios. Pero nótese, lo que hacen es salir a tirar la semilla en donde caiga. No hay un plan, no hay un propósito, no hay un para qué o no hay un por qué. Simplemente se lanzan. Ellos salen a hacer el trabajo de la obra de Dios. Es lo que hacen, el trabajo de la obra de Dios. Pregunto, ¿a dónde van esas almas? ¿Qué pasa con esa gente? Pero en otras ocasiones se paran frente a iglesias, a congregaciones, a tirar puya a esas congregaciones. Yo pregunto, ¿eso es de parte de Dios? ¿En verdad Dios quiere que entre los cristianos andemos tirándonos los trapitos al sol, hablando mal uno de otro, tirándonos? Entonces, es como si yo quisiera salvar a los que ya están salvos. Es como si yo echara agua o es como si lloviera sobre lo mojado. Entonces, cuidado con eso, hermano. Cuidado con nosotros querer ser los que salvan o pensar quiénes se van a salvar y quiénes no. Yo no estoy en contra de los que predican con megáfono. Lo que yo quisiera es que la mayoría por lo menos prepararan un sermón, se sentaran en sus casas a orar, a buscar la presencia de Dios, y que cuando salieran la mayoría salgan con el permiso de su congregación. Ahora, cuando es una congregación que sale a una esquina y tienen un megáfono y es lo único que tienen para predicar, pues gloria a Dios, porque se supone que ahí está también, están con el permiso, están con la autorización del pastor, y el pastor está oyendo lo que se está hablando, y el pastor sabe lo que está aconteciendo. Y si alguien acepta a Cristo, hay una iglesia local que le va a dar seguimiento a esa alma. Pero hay gente de un lugar que arrancan para otro lugar lejísimo, de que a predicar porque Dios lo mandó, cuando la Biblia dice que el primer lugar donde yo debo predicar es en mi Jerusalén, pero ellos andan en Samaria primero, ellos se van primero a Judea, se van primero a los confines de la tierra, pero en su lugar no son un testimonio, en su lugar no tiene validez lo que ellos hablan, pero andan el mundo entero predicando. No sé si me doy a entender, hermano. Entonces, muchas veces tenemos buenas intenciones,
pero la estrategia no es buena. Amén. Yo hablaba la semana pasada de este sermón, si no me equivoco, los muros de Babilonia medían 50 pies de alto y 80 de ancho. La herejía gnóstica en Colosa tenía el elemento del hedonismo y el escepticismo extremos. Y la palabra griega que se traduce como despojar en Filipenses 2:7 es kenosis. Y decíamos, ¿qué tiene esto? ¿Por qué esto no es un sermón? ¿Por qué esto no es una prédica? Número uno, ¿por qué no es un sermón? Porque le falta unidad. No hay pensamiento que unifique estos tres puntos. No hay un pensamiento que traiga unidad a lo que se está diciendo. Número dos, parece no tener propósito. Hay gente que anda predicando sin propósito, que se sube en un púlpito sin un propósito, sin saber qué busca, qué quiere, qué va a lograr con ese mensaje. ¿Usted se imagina a Jesús empezando a predicar sin saber lo que va a lograr, sin propósito alguno? Yo no me imagino a Cristo predicando sin un propósito definido, sin una idea, sin un objetivo. No me imagino a Jesús. Imagínese usted cuando Jesús se subió en la barca y empezó a hablarle a los que estaban allí abajo. Empezó a conversar con ellos desde la barca. ¿Usted cree que fue que se le ocurrió un mensaje ahí? ¿Usted cree que fue que el rema le llegó del cielo en el momento, hermano? Jesús todas las cosas la tenía bien organizada. Él llegó a un lugar y dijo, el sembrador salió a sembrar. ¿Usted cree que él estaba hablando con quién? ¿Con pescadores? ¿Usted cree que él estaba hablando con un grupo de abogados? ¿Usted cree que él estaba hablando con un grupo de empresarios? Cuando Jesús dijo, el sembrador salió a sembrar, él estaba delante de personas que sabían de lo que él estaba hablando. El enfoque de Jesús era para gente que sabía de tierra, para gente que sabía de semilla, para gente que sabía de lo que era producir la tierra, de lo que era ver el fruto crecer, de lo que era la frustración de ver que había una semilla que empezaba a crecer, pero que no daba fruto, de ver una semilla que echó raíces y que creció, pero que cuando llegó el solazo, el calor, se murió. Ver una semilla que cayó, que le costó dinero y que cuando cae en un terreno, la gente pasa por ahí y la pisa porque no cayó bien. Ver cómo una semilla también crece, pero no puede desenvolverse porque las espinas lo han ahogado. Pero también Jesús sabe que hay gente que ha visto una semilla que crece, y una semilla que echa flores, y una semilla que no solamente echa flores, sino también que echa frutos, y que da frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Jesús está hablando con un grupo de gente que está entendiendo, pero ahí había un 2 o 3 que dijeron, maestro, no entendimos una nanina. Yo pregunto, ¿quiénes fueron? Los pescadores, los cobradores de impuestos. Esa gente no entendieron, porque ellos nunca habían sembrado. Ellos nunca habían hecho este trabajo. Jesús, maestro, no entendemos. Y se arrancaban la cabeza. ¿Y qué es lo que este tigre está diciendo? No entendían. Y tuvieron que ir de manera personal. Maestro, mira, no quisimos hacerte pasar la vergüenza, pero tú no hablaste nada. Hoy tú no dijiste nada. Hoy, yo no sé qué te pasó, pero el mensaje hoy como que no encajó. Y Jesús le dijo, pregúntenle a los sembradores a ver si encajó o no encajó. Vayan, pregunten a los que saben de siembra a ver si entendieron o no entendieron. Entonces, Jesús tenía un plan, había un propósito, había un porqué, había un para qué, había una unidad, había ese propósito y había una aplicación. Y Jesús tuvo que decirle a esta gente, el sembrador es el que tiene, es el padre, es el dueño de la siembra. La semilla es la palabra y el terreno son ustedes, Hay uno, y empezó a explicarse, de llevarlo al terreno de ellos. Hermanos, entonces yo no puedo subirme a un púlpito a ver qué se pega, a ver qué pasa con la gente. No, mi hermano, yo debo subir a un púlpito sabiendo qué quiero lograr, qué quiero que le llegue a la gente y con qué quiero que esa gente se vaya a su casa en su mente, que yo quiero que se lleven a casa. Amén. Juan Carlos levantó la mano. Sí, bueno, yo lo que quiero decirle algo. Jesús, cuando iba a dar un sermón, él estaba tan claro de lo que él quería hacer y de a quién se quería dirigir, que él usaba siempre
los sinónimos que entendían esa persona. ¿Para qué? Para tener que explicarle menos. Por ejemplo, si usted está entre un grupo de mecánicos, háblele con cosas que se relacionen a la mecánica. Así, cuando usted va a explicar, usted tiene que explicar menos porque ya está hablando en un idioma que yo le entiendo. Amén, así Por es. eso es que usted ve que usó la parábola de sembrador, cuando le hablaba de pescadores, de hombres. O sea, cuando él se dirigía a un grupo en específico, él se ubicaba como uno de ellos para poderse entender entre sí y explicarme el mensaje y que llegara más profundo. Amén. Amén. Así es. Entonces hay que saber con quién yo estoy hablando, a quién yo me estoy dirigiendo, con quién yo estoy trabajando, porque yo debo entender a quién le voy a hablar. Por eso es, y quiero especificar esta parte, por eso es que un pastor debe prepararse, hermano. Porque llegará el momento en el que tú solamente vas a tener un mismo tipo de gente. Pero llegará el momento en que te va a llegar un maestro. Llegará el momento en que te va a llegar un abogado. Llegará el momento en que te va a llegar un médico. Llegará el momento en que te va a llegar un arquitecto, cualquiera. Y aunque sea la palabra, tú no puedes obligarlo a comer la palabra a tu manera. Entonces, llega el momento en que tú tienes que saber qué tipo de sermón tú vas a preparar. Es como un cocinero. El cocinero, antes de empezar a cocinar, él debe saber quiénes son los que van a comer esa comida. Por ejemplo, cuando usted va a un resort, en el resort, regularmente, ellos saben quiénes son los que son mayoría allí. Si hay más dominicanos, olvídese que la comida va a ser muy diferente, muy diferente. Si hay mucho gringo, la comida va a ser distinta, va a haber cierta distinción. Si hay un día en que será quizá mexicano, hay un día que o sea, te van a variar, pero el tipo de comida y la variación va a depender mucho del tipo de clientes que haya. Porque el hotel se va a cuidar de darte lo que tú requieres o lo que tú conoces. El predicador debe saber quiénes estarán allí, quiénes estarán en su audiencia. Yo recuerdo que en una iglesia me invitaron a predicar y ellos querían que yo hablara sobre la importancia, cambiando el corazón, era el tema. Cambiando el corazón. Pero yo sabía que en esa iglesia habían como 5 médicos, personas que sabían de medicina. Y yo voy a hablar del corazón. Y mi introducción era sobre la importancia o el valor del corazón. Dice la Biblia, de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él viene la vida. Ahora yo tengo que hablar del corazón. Y yo empecé a hablar del corazón, hablar yo empecé a ubicar el concepto que tiene corazón. ¿Verdad que sí? Entonces, que hablé de la palabra cardíaca, hablé de varias cosas, conceptos, porque yo sabía que ahí iba a haber gente que iba a entender los conceptos. Yo tenía que ponerme al nivel de estos médicos. Ellos tenían que entender que yo manejaba los conceptos acerca del corazón que late en el pecho del ser humano y llevar entonces esa palabra corazón, cambiarla de un simple órgano, llevarla a la parte espiritual en lo que habla la escritura. Entonces yo necesitaba saber manejar los conceptos, pero allí también tenía norteamericanos, allí también tenía abogados, allí también tenía un grupo de personas, pero también tenía un grupo que no era muy estudiado. Entonces yo tenía que preparar mi sermón en base a las personas que estaban allí. Yo no puedo obviar, hermano, que pueda haber gente preparada y que pueda haber gente que necesite un sermón bien acabado. Y cuando se habla de comida, no importa cuán pobres seamos, no importa cuán poco conocimiento tengamos de los alimentos y de la preparación o la cocción, a todo el mundo le gusta comer bien. ¿O me equivoco, hermano? Nos gusta comer bien. No me diga usted, que sea arroz con huevo. Aunque sea solamente arroz con huevo, el arroz debe estar bien hecho. Y el huevo debe estar bien hecho.
Y si usted conoce que está bregando con dominicanos y es un tiempo de aguacate, usted no solamente ponga el arroz con huevo, póngale un par de aguacate alrededor y usted va a ver cómo la gente se va a reír, cómo la gente se va a gozar y se va a olvidar que lo que usted le está dando es arroz con huevo. No sé si puede entender. Yo creo que estoy predicando a gente que conoce lo que es arroz con huevo y un arroz blanco, dicho blanco. Arroz blanco. No me metan moro ahí, ¿eh? Arroz blanco con huevo. Así que siento mucho a los que no saben de gourmet y saben de esto, de arroz blanco con huevo y un aguacatico, pero hermano, eso es buenísimo. Cuando no hay de nada, eso es buenísimo. Así es que, ¿qué es lo que tiene que hacer el predicador? Debe ir con un objetivo, igual que un maestro. Aquí yo tengo maestros. Un maestro no puede ir al aula a ver qué se pega. Cuando yo llego a ver qué es lo que yo voy a enseñar. Muchachos, ¿qué es lo que les falta a ustedes hoy? ¿Qué es lo que ustedes no saben? Díganme, levanten la mano. Hello. No, no es así. Vamos a estudiar ahora la M con la A. Y no es la M, es la M. Vamos a hacer la M con la A. La M con la A. Miren, hay otro problema, ¿eh? A nosotros no nos gusta que nos corrijan. No, pastor, no es es M. Porque yo aprendí toda la vida que es M. La M con la A dice Emma. Emma. La M con la A dice Emma. Emma. E-M-E-A. M con la A. Si usted pone a M, una A, dice M-A. M-A. Si no, búscalo, porque usted vea. M. Y usted pone A, M-A. Pero no nos gusta que nos enseñen. No es M, es La con la A dice ma. Así que ya le enseñé otra cosa, aparte de homilética. Pero no nos gusta que nos enseñe, porque yo aprendí así, pastor. Mire, usted no sabe cómo Dios me usa a mí en el púlpito sin bosquejo. Yo no lo dudo. Yo creo que sí, que Dios te puede usar. Pero Dios te va a usar mucho más cuando tú te prepares para que las cosas salgan bien. Para que salgan bien. Amén. Los buenos sermones requieren de unidad, requieren de un propósito y requieren de una aplicación. O sea, requiere que aterricemos, hermano. Que aterricemos. Cuando yo decía, cuando usted ve un avión que da vuelta, usted dice, ese avión tiene problemas. Cuando usted ve un predicador que da vuelta, hay tres buenos ese predicador sermones. tiene problema. Hay problema ahí. Significa que están inventando. Bien. Yo decía, yo puedo dar esta clase, hermano, y no es mofándome. Yo puedo dar esta clase sin diapositiva. Yo puedo dar esta clase sin nada en la pantalla. Pero esa pantalla nada más no es para usted, también es para mí. Porque esa pantalla, esas diapositivas que yo tengo ahí, ¿sabe qué me permite? Me permite unidad en lo que estoy diciendo. Me permite mantener ese propósito definido de a dónde yo quiero llegar. Y me permite aplicar, hermano, llegar a un final. La aplicación es aterrizar, llegar a un final y aplatanarlo de tal manera que ustedes puedan entender de qué estoy hablando. Amén. ¿Qué es la unidad? ¿Verdad? ¿Qué es la unidad? ¿De cuántas cosas trata un sermón? Un sermón debe tratar de una sola cosa. De una sola cosa. Hay gente que habla de la salvación y ahí también habla de Sansón, habla de fulano, habla de Perencejo, habla de Apocalipsis, habla de la segunda venida, habla del milenio, habla de todo, porque habla de demasiadas cosas. De una sola cosa. ¿Por qué la unidad? El predicador necesita enfocarse. ¿Qué es eso? Saber hacia dónde voy. Enfocarse. Un predicador sin disciplina de la unidad va de un lugar a otro sin nada que hacer. Y alguien dijo una vez, el que no sabe a dónde va, ya llegó. Ya llegó. Porque no sabe a dónde va, ¿verdad? La unidad puede parecer una atadura, pero en realidad libera al predicador de quedar atrapado. ¿Por qué ustedes se creen que hay muchos predicadores que dicen, yo soy el hermano aleluya y mi amigo, gloria a Dios?
Y yo vengo a hablarle a ustedes, oh santo sea el Señor. Y yo vengo, santo Jesús, amén, amén, amén. Y usted dice, pero ¿de qué va a hablar? ¿De qué es que va a hablar? Porque se mantiene. ¿Sabe por qué tanta muletilla? Porque está esperando que le llegue algo a la mente para entonces poder decirlo. Pero cuando usted está enfocado y usted sabe de dónde viene en el momento de preparar el sermón, sabe dónde está, entonces también sabrá. La unidad puede parecer una... Hay gente que dice, yo no puedo, pastor. Eso me ata. Te ata hasta que aprendas a utilizar el sermón. A menos que usted sea como el hermano, el pastor Elías, ¿verdad? Que él tiene una mente muy buena y se aprende su sermón. Si usted se puede aprenderse el sermón, amén. Pero yo estoy seguro que también Elías, el pastor Elías utiliza su bosquejo. Ese que me lo aprendo. ¿Sabe para qué es, hermano? Es para ese día, pastor Elías, que me agarraron de sorpresa en el velorio, que me agarraron de un pronto ahí, o la iglesia que yo llegué, justo a mi sermón. No puedo predicar, hermano. Ese es para ese día. Pero es un sermón que yo tengo aquí en la cabeza. Ya yo de antemano me lo aprendí. Que yo hasta lo he predicado. Por ejemplo, el domingo, en la iglesia donde va José Miguel, estoy ayudando. Mi hermano José Luis realmente es el pastor de ahí. Yo soy un ayudante de él. Entonces, en esa iglesia yo prediqué un sermón que estoy predicando aquí en mi iglesia. Y es un sermón serial que yo estoy predicando. Yo empecé a predicar sobre la carta a los Efesios. Y yo voy a durar con esta carta. Yo empecé hace 3 domingos. Y todavía yo voy en el capítulo 1. 3 domingos. Y yo voy en el capítulo 1, versículo 9, si no me equivoco. ¿Y qué yo hice en esa iglesia? Yo prediqué del versículo 3 hasta el 5, porque ya yo lo he predicado. Y alguien me grabó, y si usted ve la grabación, y José Miguel lo sabe, yo no llevé totalmente el hilo, pero yo sí sé de qué estaba hablando. El hilo, digo, en cuanto a lo que como con el bosquejo, pero yo sé de qué estaba hablando, porque el texto ya La unidad puede parecer. Yo puedo recordar en el momento lo que ya estudié en el pasado. Pastor Elías. Pastor Elías, apagar el micrófono al varón, al hermano haitiano, por favor. Bueno, una de las cosas que iba a decir era que le apagara el micrófono, pastor. Ven, ya apagué. Perdón. Okay. Bien. Ábralo, hermano, otra vez suyo, hermano Elías. Okay. Ya, le iba a decir que el hecho de que yo pueda hacerlo, también yo, como usted dijo, tengo mi libreta, me la llevo, la coloco delante de mí. Muchas veces no tengo necesidad de verla, pero está ahí por si acaso la necesito. Exactamente. Y le digo que es una gracia de Dios que el Señor me ha dado, que era una debilidad y el Señor me habló y se convirtió en fortaleza. Lo doy como testimonio en este grupo porque yo soy diagnosticado con dislexia severa. Entonces, como yo tenía dislexia severa y no podía leer en público, no podía escribir como escriben todos ustedes que están ahí los normales, yo tengo que leer muy despacio. Entonces, ¿qué yo hice? Como me gustaba estudiar y yo sabía que Dios me había llamado para algo, yo me esforcé, leí, desarrollé la capacidad de memorizar, desarrollé la capacidad de análisis. Y esto luego, que era una debilidad, se convirtió en una bendición para mí en la universidad, porque solo con un fragmento ya todo mi cerebro conecta las cosas que había estudiado con esta, con aquella, con esta. O sea, es una habilidad que vino de una debilidad. Amén. Ahí es que se entiende la palabra, que entonces que Él nos hace fuerte en nuestra debilidad. Amén. Gracias por el testimonio, mi hermano Pastor Elías. Yo tuve la bendición de tener un disléxico como estudiante y yo aprendí de él, aprendí a enseñarle, aprendí a tenerle paciencia y él aprendió eso mismo que usted dice, que él tenía la capacidad para también, que era una manera para él incrementar su paciencia, porque el disléxico tiene que ser paciente obligado. Pero hoy en día,
él está en la universidad también. Y yo me alegré mucho cuando él me dio el testimonio de que él pudo llegar a la universidad porque yo le tuve paciencia y creí en él. Y eso para mí fue una bendición como maestro, entender que alguien a quien muchos no entendían ni comprendían y le daban golpe, lo herían, lo maltrataban verbalmente, le decían bruto, le decían que él no debería estar en la escuela, porque él era grande ya y estaba con muchachos más pequeños. Y yo le di confianza. Yo no sabía hasta que él tuvo que decirme, mire, profe, usted no lo sabe, pero yo soy disléxico. Por eso yo a veces soy más lento que los demás. Y a partir de ahí, sin yo conocer la enfermedad, entonces yo empecé a trabajarlo con mucho más paciencia. Y de verdad que es un logro poder trabajar con una persona. Pero como usted dice, Dios pone su gracia. Y lo que es una debilidad, Él lo convierte en nosotros en una fortaleza. Ven, esa es la verdad. Gracias, pastor, por compartir esa experiencia con nosotros. Pastor Juan Carlos levantó la mano otra vez. ¿O es que se le quedó levantar? Sí. Soy yo otra vez. Ven. Que me gusta siempre recalcar este pedacito. Casi siempre se va a aparecer lo que yo digo. De que uno tiene que aprender a la palabra más que leerla, estudiarla y entenderla. Porque a veces uno quiere explicar la palabra tal y como dice en la Biblia, y hay mucha gente a veces que no entienden hasta el mismo lenguaje que está en la Biblia. Incluso cuando usted le viene con la parábola del sembrador a una gente en la actualidad que no conoce de eso, quizás no lo va a entender. Cuando uno viene y utiliza los mismos términos que están en la Biblia, porque a veces hay que buscar sinónimos para traerle esa terminología a que la gente la pueda digerir. Uno es que tiene el compromiso, ya que uno es que va a dar el sermón, uno es que tiene el compromiso de hablarle claro y de hablarle de una forma que lo entienda, decodificándole algunas palabras que no son comunes en el léxico de nosotros. Amén. Amén. Así es, así es. Entonces decíamos, los oyentes también necesitan enfocarse. Si yo no me enfoco, mis oyentes tampoco se van a enfocar. Escúchenme esta parte. Óigame esta parte. Usted va cruzando una avenida y en lo que usted va cruzando viene un vehículo lejos, pero el vehículo viene haciendo zigzag, no está enfocado, no va en una sola dirección, sino que va haciendo un zigzag. Y usted ya está en el medio de la avenida y usted mira que él va para un lado y para otro lado. ¿Qué va a hacer usted? ¿Usted qué va a hacer? También se va a mover de un lado a otro y se va a turbar en el camino y ni usted sabrá para dónde va, ni tampoco el que viene sabrá qué hacer, porque los dos se están moviendo. Es igual en un sermón. Usted es el que tiene el volante en la mano y usted es el que debe decirle a los oyentes, a los que están delante de usted, hacia dónde deben dirigirse, hacia dónde deben ir. Es usted el guía de ellos. Entonces nosotros no entendemos que un sermón no solo depende de nosotros, también depende para aquellos que están al frente nuestro. Cuidado, hermanos, con nosotros pensar que solo nosotros podemos predicar porque sí, porque yo soy el que tengo la palabra, tienen que oírme. No, nadie está obligado a oírnos, hermano. Nadie está obligado a oírnos. Por lo tanto, yo debo preparar un buen sermón que la gente sepa hacia dónde yo me dirijo. Los oyentes necesitan saber para dónde va uno como predicador, para ello dirigirse en el camino indicado. Los sermones son para oyentes, no para lectores. El que quiera que me siga, no es así, no es así. Tenemos la responsabilidad de que ellos sepan hacia dónde vamos. Es nuestra responsabilidad que ellos sepan hacia dónde vamos. Si el sermón no tiene unidad, el oyente estará perdido. Estará perdido. Bien. ¿Cuál es la naturaleza de la unidad? El tema unificador de un sermón proviene del pasaje mismo. Proviene del mismo pasaje. ¿De qué está hablando este pasaje? Es una pregunta que debo hacerme. ¿De qué habla el pasaje? ¿De qué está hablando este pasaje?
¿A qué se refiere este pasaje? Un ejemplo, cuando en el capítulo 1, versículo 3, y quiero hablar de esto porque es lo que está, es lo que yo estoy desmenuzando ahora. Capítulo 1, versículo 3 de la carta a los Efesios, y dice la palabra que, Pablo dice que bendigo a Dios con toda bendición. Es como si Pablo estuviese dándole una bendición a Dios, que es bendito, hermano, que es bendito. Pero si yo me voy de verdad al texto, Pablo no está dándole su bendición a Dios. Y yo debo estar claro de eso. Si yo estoy claro, yo voy a aclarar a mis oyentes que lo que Pablo está haciendo ahí es diciéndole al pueblo, diciéndole a sus oyentes que Dios de por sí lo que merece es la gloria, el honor y toda alabanza. Lo que Pablo está haciendo aquí es llamando a la adoración y a darle a Dios el lugar que Él tiene. ¿Y por qué? Lo dice más abajo. Porque Dios ya nos ha bendecido. Y yo decía ayer en la iglesia de donde está José Luis y José Miguel, yo decía que lo que Pablo está diciendo es que Dios no nos pide a nosotros nada que antes Él haya hecho. Nada, Él no nos pide nada. Y si usted ve toda esta parte, Dios le está diciendo, a través de Pablo, cosas, nos está pidiendo santidad, nos está pidiendo que seamos puros, pero Dios está también de que actuemos en amor. Y estas cosas, tanto la santidad, Él dice, sean santos porque yo soy santo. Dios nos pide santidad porque Él es santo. Dios nos pide que seamos puros porque Él es puro. Y cuando aquí habla de santidad y pureza, está hablando de cosas que ya han practicado el pueblo. Recuerde que el pueblo en la antigüedad tenía que ofrecer un sacrificio. Y ese sacrificio tenía que ser sin mancha, o sea, puro, y tenía que ser santo, santificado para Dios. Entonces, tenía que ser sin mancha. Lo que Dios está haciendo es recordándole al pueblo lo que ya Él había dicho. Pero no solamente eso, porque Dios mismo entregó a su Hijo. Y dice la palabra que este vino como un cordero. Y este cordero era el cordero perfecto, sin mancha, puro. Entonces, Dios está pidiendo cosas que Él ya nos ha dado. Entonces, yo debo discernir la palabra con claridad. Yo debo entender el texto. Yo debo conocer, yo debo entender de qué está hablando para entonces llevarlo a mis oyentes. ¿De qué está hablando? ¿A qué se refiere este pasaje? Es una pregunta importante en el momento de yo empezar a preparar mi sermón. Y otra parte, ¿qué dice del tema del que yo voy a hablar? Aquí sabe de qué se está hablando. Porque esa pregunta se la van a hacer los oyentes si son de conocimiento. Por ejemplo, ahí tengo a mi hermana Luz María, que es maestra. Que Luz María llega al colegio, a la escuela, a ver qué se le pega en la escuela. Ella debe llevar una planificación. Y ahora más, que es por Classroom o vía Zoom, que tiene que bregar ya no solamente con los estudiantes, ya también hay que lidiar con los padres. Y hay padres que nunca han ido a la escuela, pero hay otros que ya son maestros, igual que Luz María. Hay otros que son abogados, hay otros que son médicos, hay otros que, aunque los muchachos están en la escuela, ellos estudiaron, se prepararon, se capacitaron. Y que en un momento dado, profe, ¿de qué usted está hablando? Profe, pero como que este tema no va con este tema, como que esto no va con lo que usted está hablando. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Usted no planificó, usted no sabe para dónde va. Entonces, cuidado con eso, hermano. Y también hay estudiantes que saben muchísimo, Entonces, igual, hay oyentes que están ahí en la silla o en el banco que saben muchísimo, que tiran hojas a la izquierda. Hay gente en la iglesia que escudriñan las escrituras. Por ende, el predicador, el maestro, el pastor debe prepararse. ¿Qué dice el tema del que estoy hablando o del que se está hablando?
queremos que el tema del sermón sea el tema del pasaje. Que sea igual. Bien. Meles, levantó la mano. Dime, mi hermano. Meles, levantaste la mano. Levanté la mano, pero no hablo. Meles, mi hermano, levantaste la mano. Mira. Bien, seguimos entonces, lo entiendo. ¿Cuál es el proceso de la unidad? ¿Ya? Lee y dirige el pasaje para determinar. O sea, tenemos que leer el pasaje. Hay gente que busca el pasaje y lo tira. No. Yo leo y debo digerir el pasaje para entonces determinar. ¿Qué voy a determinar? Óigame bien, hermano. Hay gente que lee el pasaje y se lo traga. Es como alguien que agarra, un ejemplo, una cosa y se la traga. Yo tenía un tío, mi tío, él cogía una cucharada de arroz, se la comía y se la tragaba. O sea, él no masticaba. Hay gente que no mastica el pasaje. Hay gente que se traga el pasaje, que solamente lo lee y empieza a tirar por esa boca. No, error, cuidado. No se confíe de que usted ya ha leído ese pasaje. Tiene que leerlo y tiene que digerirlo para determinar, número uno, cuál es la idea principal que ese escritor está comunicando a través de las características del texto. En la escuela nos dan eso, la idea principal. La idea principal nos dice regularmente, ahí está encerrado cuál es el tema general del que estoy hablando. Esa idea principal me va a dar luz de qué está hablando aquí el autor, de a qué se refiere el autor. Yo tengo que descubrir cuál es la idea principal de ese texto. Por ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál sería yo tengo que buscar cuál es la idea principal de aquí? ¿Cuál es la idea principal? Yo puedo decir, bueno, aquí la idea principal encierra el amor de Dios, la manera en la que Dios ama a la humanidad. Y como Dios me ama de una manera sobrenatural, por encima de lo que yo haga, entonces, siendo yo pecador, Él envió a Cristo Jesús a morir por mí en una cruz. ¿Pero por qué envió a Jesús a morir por mí? Porque me ama. No sé si me voy a entender, hermano. Jesús vino a morir en la cruz, no fue porque sí, fue por el amor que Dios tiene para conmigo. ¿Entienden? Entonces la idea principal aquí es el amor de Dios para la humanidad. Amén, hermano. Número dos, una idea en el pasaje, una idea para el pasaje que tiene suficiente material en el texto para desarrollar el asunto principal de un mensaje. Yo debo conocer cuál es la idea, qué es lo que Dios me está diciendo, de qué habla aquí el autor en este versículo o en este texto. Número dos, primero leo y no solamente leo, digiero el pasaje para poder determinar estas cosas que ya dije. Número dos, debo resumir en una declaración concisa el tema del pasaje. O sea, en una sola frase o en una sola palabra, yo debo deducir de qué habla. Por ejemplo, San Juan 3:16, amor. Amor. Ahí la palabra es amor, ¿verdad? No, es salvación, pero no hay salvación si no es por el amor de Dios. Ahora, usted quiere hablar de salvación, entonces usted puede decir que la palabra clave es salvación. Amén, no tengo problema con eso. Diga que es salvación si usted quiere. Pero si usted dice y toma la salvación como la parte principal, debe recordar también que esa salvación es gracia al amor de Dios. No sé si me voy a entender, hermano. Si usted quiere tomar la salvación como la parte central, no puede olvidar que dicha salvación es para nosotros gracias al amor que Dios tiene para con nosotros como seres humanos. Amén. ¿Me están entendiendo? ¿Me estoy dando a entender, hermanos? ¿Estoy siendo claro?
Bien, el silencio me dice que sí. Bien. Ok. Ok. Sabrás, dice el autor, sabrás que tienes el tema unificador si puedes demostrar que los elementos del pasaje apoyan la idea que tú has hecho del tema del mensaje. Dice, haz la prueba a las 3 de la mañana. ¿Qué? O sea, a las 3 de la mañana, hermano. ¿Por qué a las 3 de la mañana? Porque es el momento cuando nuestra mente está lúcida. Para que ustedes tengan, para que no se quede en el aire. En la madrugada, hermano, parece extraño, pero en la madrugada se recomienda que si usted quiere estudiar, si usted quiere que le quede algo aquí en el cocote, acuérdese temprano, levántese de madrugada y estudie. Y eso le quedará grabado en la mente para todo el día. Amén. Propósito. La condición del hombre caído. ¿Por qué el Espíritu Santo incluyó estas palabras en la Escritura? Vamos a ver. Primera carta de Timoteo 3, 16 al 17. Ven. Vamos a ver. Vamos a estudiar esta parte. Bien. ¿Alguien puede buscar primera carta de Timoteo 3, 16 al 17? Primera carta de Timoteo 3. Dice, bien, en ella se basa nuestra vida dedicada a Dios. Sin lugar a dudas, qué grande es esa verdad que no se nos reveló sino hasta ahora. Cristo se dio a conocer en cuerpo humano. Lo que enseñó fue comprobado por el Espíritu y luego él fue presentado a los ángeles. Fue anunciado a las naciones. Gente de todo el mundo creyó en él y nuevamente recibió el honor que tenía antes. ¿Verdad? Bueno, ok, aquí dice la CHC, es la condición que comparten los creyentes contemporáneos con aquellos por quien el texto fue escrito originalmente. O sea, hay una parte aquí en la que está escrito específicamente para aquellos tiempos, ¿verdad? También otra parte determina el real, ¿verdad? La realidad de nuestro sermón. Y también abarca la instrucción o la amonestación y consuelo de la escritura. Entonces, yo puedo ubicar punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4. Punto 1. ¿Cuál era la condición que compartían los creyentes en ese momento en el que se escribió? ¿Cuál era la condición, el contexto histórico, social y cultural de ese momento? ¿Qué le habla el texto a ellos? ¿Verdad? Número 2, y ahí puede entrar. Número 3. ¿Qué determina el texto real de mi mensaje? ¿Qué está determinando esto? ¿De qué habla? La condición de Jesús, la manera en la que Jesús viene, la manera en la que Dios se muestra a los seres humanos. Y número 4, ¿verdad? Abarca la instrucción o la amonestación y el consuelo de las escrituras para el pueblo. ¿Cómo determina esta parte? Haciendo 3 preguntas. La condición del hombre caído. Aquí vemos esa parte, ¿verdad? La condición del hombre caído es esa condición que comparten todos los creyentes de ese tiempo, ¿verdad? Esa es la parte de la condición del hombre caído, ¿verdad? Decíamos, la condición del hombre caído es la que determina el tema real del mensaje. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo aquí? Y también abarca cuál es la instrucción o la amonestación o el consuelo que le da la escritura a este hombre caído, ¿verdad? Número 1, yo debo leer otra vez y debo digerir ese mensaje que le da Pablo en cuanto a la condición que tiene el hombre caído en ese texto. Vamos a ver. La idea principal que el escritor comunica a través
de las características del texto. ¿Cuál es la idea principal? Yo debo ubicar esa idea principal. Una idea en el pasaje que tiene suficiente material en el texto para desarrollar el asunto principal de un mensaje. Vamos a ver. Vámonos otra vez. Quiero que busquen Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos a buscarlo. ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a ver. Vamos a ver. En la condición del hombre caído. Repita la cita. Primera de Timoteo, capítulo 3, 16. 16. Sí. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Entonces, en la condición del hombre caído, o sea, el hombre que ha pecado, ¿verdad? ¿Qué comparten? Yo voy primero a pensar, ¿qué comparten? O sea, ¿qué tienen de igual los creyentes del tiempo, ¿verdad? Del tiempo en el que el texto fue escrito originalmente. ¿Qué pasa entre estos creyentes? Número 2, ¿qué determina el tema real de mi mensaje? Con la condición del hombre caído. Número 4, la condición del hombre caído debe abarcar, en lo que yo voy a hablar, la instrucción, la amonestación y el consuelo de la escritura. Óigame cuáles partes. La instrucción, ¿qué me está enseñando la escritura a mí? ¿En qué parte me está amonestando o corrigiendo? En esta parte, en esa escritura. Y también, ¿en qué parte yo estoy recibiendo consuelo en esa escritura? Entonces, hay 3 preguntas que yo me voy a hacer. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Yo debo preguntar, ¿qué es lo que dice el texto? Número 2, ¿a qué asuntos se dirige el texto en su contexto? O sea, yo no solamente tengo que abarcar el 16. Para yo entender el 16, tengo que ir más arriba. O sea, en la versión de David, que debe ser Reina Valera 1960, habla del misterio de la piedad. ¿Verdad, amiga? La 1960, una versión, ¿verdad? Habla del misterio de la piedad. En esta versión dice, en ella se basa nuestra vida dedicada a Dios. 3:16. Dice, sin lugar a dudas, qué grande es esa verdad, que no se nos reveló sino hasta ahora. Pastor, yo creo que el texto es segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Soy yo que estoy. Que yo tenía texto aquí. No, primera de Timoteo 3:16. Sí, ese es. Ok. Sí, que habla de Cristo. En ella se basa nuestra vida dedicada a Dios. Sin lugar a dudas, porque es que esta es otra versión. Sin lugar, déjame buscar la versión que tiene David, la versión internacional. Ok. Bien, gracias. No hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe, dice la nueva versión internacional. Sí, no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él, ¿de quién está hablando ahí? De Cristo. Dios, de Dios. Él se manifestó como hombre. ¿De quién habla aquí? Habla literalmente, en este examen como hombre, se hizo carne. Se hizo carne, ¿verdad? Fue vivificado por el Espíritu. Habla de vindificado, literalmente es justificado. Está hablando, ¿verdad? Visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido en la gloria.
Para yo entender esta parte, debo irme al contexto. Debo irme arriba, antes, porque no puedo quedarme ahí. Entonces, yo debo irme al contexto para hacerme la pregunta. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Si yo me quedo solamente en leer y decir, bueno, el texto dice que, ¿verdad? Simplemente dice, no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Punto. El misterio de nuestra fe. Pero, ¿de qué fe habla ahí? De nuestra fe. Él está hablando de la piedad. Aquí la palabra fe no está hablando de creer, no está hablando de salvarse, no está hablando de milagro. La palabra fe aquí es piedad. La traducción de fe aquí es piedad. Y yo tengo que conocer ese término. Necesito conocer ese término, ¿verdad? Y cuando y sigue hablando, entonces yo debo conocer de qué dice el texto. No estoy hablando qué dice lo que yo tengo en la mano. No. Porque David lo leyó, pero en ninguna parte David me ha dicho a mí, si David lee, va a leer corrido, pero yo puedo leer. Donde dice, no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Es muy diferente cuando yo le digo, esa fe de la que está hablando el apóstol Pablo allí es de la piedad. Lo que está diciendo, no hay duda de que es grande nuestra piedad. Nuestra piedad, ¿verdad? Y él dice que nuestra fe es de la piedad, de ver a Dios, ¿verdad? Quien se manifestó como hombre. Cuando dice de la piedad de él. ¿La piedad de quién? De Dios. ¿Qué hizo Dios al ser piadoso? ¿Verdad? Porque ahí está dando, no hay duda que es grande el misterio de nuestra fe. Él, Dios, se manifestó como hombre. Literalmente se hizo carne. Fue vindificado. O sea, fue vindificado, literalmente justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido en la gloria. Pero yo tengo que ir al versículo 15, al 14. Yo debo ir más arriba. Pastor, ¿y qué dice más arriba? El 11 dice así mismo. Ok, el 14. Aunque espero ir pronto a verte, dice Pablo, escribo estas instrucciones. ¿Para qué? ¿Para qué escribo estas instrucciones? Para que si me retraso sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. No hay duda, empieza diciendo, continúa diciendo. Yo debo irme a qué se refiere el autor. Condición de pecado. Tienen en común, ¿verdad?, mis oyentes y la audiencia original de ese pasaje. Para yo poder aterrizar, debo pensar, ¿cuál es la condición de pecado de aquellos que vivían en el tiempo en Tesalónica? ¿Cuál es la condición de pecado del tiempo en el que Pablo escribió? ¿Qué pasaba? ¿Qué acontecía? Yo debo saber eso. Y entonces debo pensar, ¿y cuál es la condición de pecado de mis oyentes o de la gente a la cual le voy a hablar hoy en día? Eso es para poder aplicar, para poder llegar a una aplicación, o como yo diría, para poder aterrizar bien el avión y que no se desbarate, que no se maten o se hieran los pasajeros. Yo le decía en estos días que yo voy a dar un chilabo, por si acaso la mano cruza por aquí. Yo predicaba en estos días en la iglesia y en mi mensaje yo hablaba de la suerte, de nuestra suerte. Y decía que nuestra suerte no depende del loto, no depende de la lotería, no depende de lo que el horóscopo diga para mí en el día de hoy, no depende de lo que me diga alguien que lea mis manos. Mi suerte depende de lo que Cristo hizo hace 2000 y pico de años en la cruz del Calvario. De ahí depende mi suerte. Mi suerte depende de la voluntad misma de Dios. Yo decía eso de la lotería, que hay gente que pierde más en la lotería.
Y una hermana de mi iglesia dejó de venir a la iglesia porque yo dije eso. Y yo no me sentí mal. Yo empecé a orar por ella. Decirle, Dios permite que ella entienda que el mensaje no fue por ella, pero que el mensaje sí fue para ella. No fue por ella. Yo no pensé en ella cuando estaba preparando, pero sí el mensaje era para ella porque lo necesitaba. ¿Usted entiende lo que estoy diciendo, hermano? Y yo oraba por ella, pero yo nunca la busqué, hermana. No. Yo fui un día a su casa y a comprar, y ella tenía un colmado, y ella me dijo, mire, voy a volver a la iglesia, pero no voy a hablar ahí de que de la lotería y de la banca. Le dije, no, hermana, discúlpeme. Yo sé que usted se sintió mal, pero yo nunca hablé por usted. Yo no hablé por usted. Ahora que Dios le habló a usted, yo doy gloria a Dios que le habló a usted. Pero lo que usted debía hacer no era no volverme a la iglesia. Al contrario, era seguir yendo a la iglesia, porque ahí era que Dios le iba a sanar. Y ya me dijo, pues Dios ya hizo la obra, yo no juego más. Y el domingo la hermana estaba en la iglesia. Vino, se congregó. Yo no le pedí perdón, porque yo no le hice daño. Yo no le hice nada malo. Ahora, tenemos que preparar bien nuestro sermón para que cuando hablemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, contra ella no hay ley. No hay ley. Se podrán levantar contigo, pero no pueden levantarse contra la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Entienden, hermano? Se podrán levantar contra ti, pero no contra la palabra. Entonces tratemos de que prediquemos la palabra y pensar qué tienen en común aquellos de quienes yo voy a hablar con a quienes yo le voy a hablar. Oiga bien, ¿qué tienen en común de quienes yo voy a hablar con aquellos a quienes le voy a hablar? ¿Qué hay de común en su pecado y qué hay de común con los pecados de aquellos a quienes le voy a llevar el mensaje? Eso hay que pensarlo, hermano. Amén. Bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bien. Un sermón no es una lección de gramática, ni es un resumen textual o clase histórica. Hay gente, hermano, que vienen a definir muchos conceptos. No, usted puede definir uno o dos conceptos y hablarle a la gente de los conceptos, qué significa, pero usted no va a dar clase a la gente. No va a dar clase, que vamos. Pero en algún momento amerita que definamos algún concepto, pero no es una clase que le vamos a dar a esa gente. Un sermón no es una lección de gramática, ni es un resumen textual o clase de historia. Hay gente que se pasa el sermón entero hablando de la historia bíblica. No, aterrice, aplíquelo. Un sermón es información textual dirigida, escuche bien, dirigida específicamente a ese hombre caído. Dirigida a ese hombre que ha caído, ¿verdad? Al creyente, ¿verdad? Que está en pecado, que está en pecado, que ha caído, que tiene problemas, que tiene dificultad, y entonces debe tener una aplicación que sea relevante para ese hombre caído. Bien, entonces entendimos esa parte, hermano. Bien, qué bueno. La gente pierde interés si no tiene nada que ver con mi vida, mis problemas, mis tentaciones, mi sufrimiento. ¿Para qué me sirve lo que está predicando el hermano? ¿Para qué? Si lo que el hermano está predicando no sirve no va en nada con lo que me está pasando, ni con lo que me pasó, ni con lo que me puede pasar. No tiene nada que ver con los problemas que yo tengo. Nada. No tiene nada que ver con mis tentaciones presentes o futuras. No tiene que ver nada con mis sufrimientos. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Pregúntate siempre, ¿y qué? ¿Y qué es lo que voy a enseñar? ¿Y qué es lo que voy a dejar? Amén. Meles, ¿quieres hablar, Meles? ¿Decir algo? Abre el micrófono si quieres decir algo. Meles. Está apagado, profe. Habla ahora. Hola, pastor. Te bendiga. Amén, amén. Yo quería ver hace rato, pastor. Escúchame porque ahora hubo un problemita y no podía hablar, pero escúchame porque desde otro día intentarlo no puede hacerlo, pero ahora sí puede hacerlo.
Sí, pastor, así es. Y como tú dices, cuando nosotros vamos a hablar, por ejemplo, a presentar un sermón, tenemos que hablar con el Espíritu. Porque si hablamos con el Espíritu, entonces el Espíritu sabe quién que está en pecado, quién que tiene problema, quién que necesita una sanidad. Entonces ahí esa palabra va a llegar directa. Ven. Ven, así es. Gran verdad. Así es, hermano. Bien, entonces, si queremos que nuestro mensaje llegue, tenemos que ser coherentes, hermano. Hay gente que se va igualito. Entonces, también, ¿qué tiene que hacer el predicador? Tiene que apelar a la emoción de la gente. A la emoción de la gente. Cuidado con eso. Bien. La prioridad del texto. Bien. La prioridad del texto. Un plan, bueno, hay predicadores, un ejemplo. Yo hago planes de mis sermones. Yo sé en el año, más o menos, yo preparo los temas que necesita mi congregación durante el año. Un ejemplo, yo necesito en este mes hacer cierto énfasis en la familia. Yo no lo voy a hacer desde el púlpito, pero sí voy a preparar algunas clases para la familia en este mes. Pero yo necesito, un ejemplo, en este año a mí se me rompió un poco el plan anual de predicación. Pero yo puedo enseñarle mi plan anual de qué yo iba a predicar por lo menos cada 3 meses. Yo hago un plan de cada 3 meses. Pero el COVID-19 nos desbarató el plan porque duramos un gran tiempo con una iglesia que no está presente. Entonces, estamos trabajando en que la iglesia vuelva otra vez a cogerle el hilo a este asunto. Puede ser, ¿verdad? Puede tener consideraciones para seleccionar lo que vamos a predicar. Usted puede hacer lo siguiente: tener un plan anual de predicación. Esto va a sonar tedioso, pero David, el pastor Elías y otros más tienen hasta diciembre para empezar a preparar. Para mí fue muy difícil esto, hermano. Para mí fue muy difícil. Quiero testificar de algo. ¿Cómo yo entro al Seminario Bíblico de las Américas? Esto empezó con un gringo, con un americano. ¿Cómo yo entro? El hermano vino un día a mi congregación. Él es del ministerio. Y él vino un día a mi congregación y me escuchó predicando. Y él me dice, después que yo terminé de predicar, hubo traducción, porque yo no sé hablar inglés, y él se dio cuenta de que yo llevé un hilo. Y me dijo, quiero hablar contigo un rato. Y nos sentamos en una silla con un traductor, y él me pregunta, ¿de qué tú vas a predicar el próximo domingo? Ok, de esto y esto. Ok, ¿de qué tú vas a predicar dentro de un mes? Ok, yo voy a predicar de esto y esto. ¿De qué tú vas a predicar durante 3 meses? De esto y esto. ¿Qué tú tienes para tu iglesia hasta dentro de 6 meses? Yo tengo esto y esto. Y yo tenía 6 meses y sabía incluso quiénes iban a predicar en ese tiempo en mi congregación. Cuando él vio esto, él me dijo, yo quiero que tú enseñes una materia en el seminario que se llama homilética, que es esta que les estoy enseñando. La primera materia que yo di en este seminario fue homilética, porque él es un catedrático en los Estados Unidos. Él es un catedrático, el tipo sabe de eso. Y él se dio cuenta de que yo tenía un plan. Yo en ese tiempo no lo tenía anual, pero lo tenía semestral, porque yo predico una serie de sermones. Y si no predico yo de esa serie, yo invito a alguien a predicar, pero yo le digo, yo le pongo el tema. Y José Miguel sabe. Y yo a veces hasta el texto se lo doy, porque yo llevo una secuencia. A menos que sea un mensaje para un día especial, pero aún así yo le doy el tema. Pastor, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. ¿Cómo que eso no es de Dios? Porque antes de yo elegir todo eso, yo hablo con Dios y Dios me permite ver cuál es la necesidad. Porque eso también me va a permitir no solamente predicar de un tema, sino me va a permitir a mí poder organizar la iglesia en base a ese tema. Me va a permitir a mí hacer un letrero con tiempo sobre ese tema. Yo compré
unos trípodes para poder poner los temas y ubicarlo en ciertos lugares. Los que han venido a mi congregación han visto eso. Los temas últimos, yo lo tenía ya planeado, hermano, y ponerlo en el frente, que los hermanos se identifiquen con el tema que estamos trabajando. O sea, eso se llama organización. Entonces, hay que planificarse. ¿Cuál será el tema para el año próximo de la iglesia de Danilo Santana? Un tema general. Por ejemplo, Danilo sabe que este mes es el mes, un ejemplo, enero. ¿Qué hacen las iglesias en enero? Orar, ayunar, meterse de cabeza con Dios. Entonces el tema de enero y las predicaciones y las enseñanzas pueden ser variados. La oración o la importancia del ayuno o el valor de la búsqueda o el principio de algo grande en oración. Por ejemplo, febrero. ¿Qué entra en febrero? En febrero entra, número 1, es el mes del amor y la amistad. Tú puedes poner en febrero vamos a hablar específicamente sobre el amor de Dios para los seres humanos. Y vamos a hablar del amor. Vamos a hacer diferencia entre el amor ágape, el amor eros y el amor filial. Vamos a hacer, los jóvenes tienen culto, jóvenes. El tema de febrero es el amor. No me hablen de otra cosa a mí. No me hablen de más nada. Métase con Dios y que Dios le hable. ¿Qué hay que hablar en la iglesia sobre el amor en el mes de febrero? ¿Me están copiando, hermano, lo que estoy diciendo? Pero también en febrero, si usted quiere obviar el amor, este año hablé del amor, el otro año voy a hablar de la restauración. Porque en febrero también se habla de la restauración, ¿verdad? O de la libertad, lo que usted quiera. En marzo, ¿qué hay en marzo? A veces es la Semana Santa, a veces también en marzo creo que es, habla del Día Internacional de la Mujer. Busque lo que hay en marzo. ¿Qué hay en mayo? El mayo es el mes de las madres. O el mes, hay varias cosas en mayo. En junio, usted puede buscar incluso temas. Usted puede decir, bueno, de enero a febrero será oración y será liberación. Marzo y abril será de avivamiento. Mayo y junio será, o 3 meses, como usted quiera. Pero usted puede dividir sus sermones y organizarse y decirle, fulano, tú vas a predicar en febrero, desde diciembre, tú vas a predicar tal domingo de febrero y búscate, indaga, pregunta de este tema, prepáralo. ¿No será mucho mejor que el hermano tiene 3 meses para, no me puede decir que no, yo no encontré nada, lo que Jehová traiga, eso voy a tirar? Venga acá, hermano, venga acá, espérese. Yo le di a usted 5 meses para ese mensaje. Hoy le di a usted 1 mes entero para ese mensaje. Y usted viene a hablarme plume burro a mí y que lo que Dios le ponga usted va a hablar. No, espérese. No es así. Pero también tú puedes preparar una serie de sermones y llevar a él y saber que ese sermón va a terminar en 5 semanas, en 6 semanas, en 2 meses, porque tú puedes hacerlo. Y si no quieres predicar un día ese mismo sermón, dale sermón a alguien más, pero que siga la secuencia que tú traías. ¿Entienden? Un ejemplo, temas por mes. Puede ser un tema, o sea, ponle el tema que tú quieras. Puede ser un año litúrgico. Pueden ser las necesidades de la... ¿Cuáles son? ¿Qué necesita la iglesia? David dice, bueno, ahí viene diciembre, por ejemplo. Estamos en noviembre, pero ahí viene diciembre. ¿Qué pasa en diciembre, David? Con muchos cristianitos. ¿Qué pasa en diciembre? Se apartan del camino, la vida dice. La beba, el cuarto, ¿qué pasó? Que me fui para el campo, que ya me dieron, que caí. Entonces, bueno, David dice, yo voy a poner como tema general de diciembre, un tema general puede ser un ejemplo, no cedas a la tentación. No cedas a la tentación. Y entonces ya David sabe que él se va a preparar y que todos los predicadores, maestros, todo el mundo, es más, hermano, eso puede traer hasta que los himnos o los coros que se preparen sean en base al tema general de la congregación. No sé si me está, porque a veces preparamos una semana de jóvenes con un tema, una semana, y los que preparan eso van hasta más en coche todavía, van más en coche.
los eventos actuales. Decía ahorita, en abril a veces es Semana Santa, entonces aprovecha la Semana Santa, ¿verdad? Para poner un tema. Noviembre, mes de la familia, aprovecha el mes de la familia. Septiembre es el mes de la Biblia, aprovecha el mes de septiembre entero para enseñar acerca de la Biblia. ¿Me están entendiendo, hermano? Entonces, hay meses que nos dicen y nos dan el tema del que podemos hablar el mes entero. Y cada predicador llevará una secuencia. Yo pregunto, ¿hablará Dios o no hablará cuando yo me organice? ¿Va a hablar, hermano? ¿Empujado a hablar? ¿Obligado a tener que hablar? Porque la palabra va a tener tiempo de ser escudriñada. Entonces, confesiones. Aquí hablo de catecismo, pero eso de catecismo, lo que pasa es que quien escribió esto es un americano. Cuando hablo de doctrinar, dice, bueno, yo voy a escoger el mes de marzo para hablar del tema del diezmo, por ejemplo. Entonces dice, una vez al año, yo voy a hablar sobre el valor del diezmo. Pato o gallareta, pase lo que pase. En tal día, yo voy a invitar a un predicador incluso. Voy a traer una canción para esto. Yo voy a preparar el ambiente para poder hablar del diezmo. ¿No es mejor así, hermano, a que un día yo salte de la iglesia y los ladrones? Y dice la Biblia, ustedes todos me han robado, ladrones. ¿Y por qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Pero cuando tú preparas la iglesia y le pones un cartel y le mandas mensajes por Facebook, le mandas mensajes por WhatsApp, le mandas mensajes por Instagram, le mandas todo tipo de mensajes y la gente ya va viendo, dice, bueno, en este mes se va a hablar de cuarto en la iglesia, en 2 semanas van a hablar de esto, y ya está preparando el corazón de la iglesia para que la iglesia esté preparada para recibir lo que tú le vas a dar. Se va a preparar. Algunos estarán así, diezmo, no, pero otros estarán así, esperando que tú le des para recibir y aprender. Habrá de todo, hermano, habrá de todo. Amén. Y usted puede decir, en tal mes yo voy a hablar del Espíritu Santo, que eso casi no se habla, hermano. Entonces, todo eso va a girar. También decíamos que el mismo Espíritu Santo va a tener una parte céntrica, importante y de mucho valor en todo este plan. ¿Alguna pregunta sobre esto que hablo? De considerar, seleccionar lo que se va a predicar, hermano. Oigan, dice, consideraciones para seleccionar lo que se predicará. No lo que voy a predicar hoy, lo que se predicará. Eso es en el futuro. ¿Qué va a hablar David? Por ejemplo, David, yo no sé si este año lo va a hacer, pero David todos los años hace una semana de la familia. Qué bueno sería que en vez de una semana, él haga un mes completo de la familia. Completo. Y que cada domingo haya un sermón especial para la familia. Y que cada sábado haya un sermón especial. Que los jóvenes sepan que ese día le van a hablar a sus jóvenes sobre la familia. Que las damas, el día que le toque su culto, van a hablar sobre el valor de la familia. Y el mes entero vamos a llenar la iglesia sobre el tema de la familia. Todo lo que se va a respirar ahí es sobre la familia. Entonces, eso va a traer una unidad temática y va a traer un propósito y va a traer que la iglesia no solamente se emocione, sino que la iglesia aprenda. Pastor Elías. Pastor, este consejo está muy bueno. Yo predico muchas veces series de mensajes. Me llevan a veces 5, 6 domingos, pero yo no lo veía tanto como los domingos. A veces los domingos yo lo hago serial, sino que los miércoles, que son los días de enseñanza, era que lo veía como más factible, pero está muy buena la idea para también los domingos hacer una serie grande ya planificado de 6 meses. Yo lo tenía por cada 2 meses. Ya yo sé lo que voy a cuando termine, por ejemplo, los miércoles estamos dando una serie de la mayordomía.
Ya tenemos unos 4 miércoles. Este es el 5º que viene. Ya yo sé lo que voy a hablar, pero no lo hacía para los domingos. Y está muy bueno porque ayuda mucho. Amén, amén. Y la ventaja es que no solo tú puedes hacerlo, puedes invitar a alguien, pero repito, mire, esto no le gusta a nadie, esto no le gusta a la gente, pero lo que yo considero es que si usted tiene un mensaje serial y usted quiere invitar a alguien porque quiere salir o lo que sea, dígale de qué va a hablar. Y eso no es malo, eso no es malo, ¿eh? Yo creo que tú hables de este tema. Yo llevo una serie pero déselo con tiempo para que lo estudie. Lo que pasa es que hay predicadores que le dan miedo. Y si yo no lleno el zapato de fulano, y si yo no soy, no. Cada maestro tiene su librito. Entonces usted no tiene que llenar mi zapato. Usted no tiene que ser ni mejor ni peor que yo. Yo aprendí eso, hermano, en el camino. David sabe que nosotros, cuando venimos de la iglesia pentecostal y hacemos una semana de jóvenes, invitamos, son 6 días, 6 predicadores. De cada predicador quiere ser mejor que el otro. Yo aprendí que no, hermano. Yo aprendí que eso no es necesario. Usted me invitó a predicar a mí el primer día, yo voy a dar lo mejor de mí. Y si me invitó el último día, lo mejor de mí. Y si me invitó en el medio, lo mejor de mí. Punto. A mí no me importa quién fue el mejor de la semana, o qué dijo Dios ayer, o qué va a decir Dios mañana. Lo que a mí me importa es qué está diciendo Dios hoy, en este momento y a través de mí. Entonces, si tú me invitas y me das texto, y me da tema, y me dice de qué hablar, yo voy a preparar mi sermón. Y si tú me mandas el material, mejor para mí. Mejor para mí. Mándame el material si tú quieres, mejor para mí. Lo que a mí me va a tocar es organizar ese material, aplatanarlo a mí, aprenderlo y ubicarlo a mi manera, pero yo voy a hablar lo que tú quieres que yo hable, pero no lo voy a hablar a tu manera, ni como tú quieras, ni como a ti te dé la gana. Yo lo voy a hablar como yo lo sé hablar, pero lo que tú me estás dando. No sé si me entienden, hermano. O sea, tú me das plátano y me das huevo y me dice, mira, aquí estamos comiendo la semana entera plátano con huevo, para especificarlo. Aquí la semana entera se está comiendo plátano con huevo. No se puede cambiar el menú. Mira, te estoy entregando esos plátanos y esos huevos. Yo no tengo que preguntarle, ¿y qué han hecho? ¿Ya hicieron huevos fritos? ¿Ya hicieron sancochado? ¿Ya frieron los plátanos? ¿Hicieron mangú? No. ¿Qué yo voy a hacer con esos huevos y esos plátanos? Voy a hacer no lo que yo quiero, no lo que quiere el que me lo está dando. Yo voy a ir al Padre y le voy a decir, Dios, yo no sé qué dieron ayer. Yo sí sé que dieron huevo y plátano, pero yo quiero que tú me digas cómo voy a preparar estos huevos y estos plátanos. Yo quiero que tú me enseñes, oh Dios, dame una receta y que los mismos huevos y los mismos plátanos yo pueda llevarlo a la gente, pero que cuando ellos lo coman, ellos crean que es otra cosa y que lo gocen y que lo disfruten y que se lo traguen. Y aún al que no le gustan los huevos, aún al que no le gustan los plátanos, que al ver cómo otros se lo comen, ellos también sientan deseo de comer huevo y plátano. ¿Me están entendiendo, hermano? O sea, son los mismos. Yo no puedo romper las reglas porque esa no es mi iglesia. A mí me invitaron. Ahora, yo sí puedo con los mismos instrumentos, yo puedo cambiar el menú y arreglar el asunto, no a mi manera, sino a la manera de Dios y como Dios ha de usarme a mí. Así que no coja miedo. Si a usted le dan un tema, si a usted le dan texto, si a usted le mandan un material, aprovéchelo. Ahora, convierta eso mismo en su propia receta. No sé si me están entendiendo, ¿eh? Póngale su sello, póngale su propio sello, póngale el sazón suyo. Es lo mismo, pero yo le he hecho tal cosa, yo le he hecho esto, esos huevitos, yo lo hago de más. Oye, lo hicimos todo revolteado, pero yo lo dejé quemar un chin más. Lo dejé quemar un chin más. Y yo le añadí un chin, le dejé caer tal cosa. Alguien le echa un chin de sazón, otro le echa un chin de limón. O sea, déjale caer algo. Dios te va a dar la habilidad, pero no cambies el huevo y el plátano, porque eso fue lo que te dieron. Y si tú le cambias a eso, escúchame bien,
Si tú le cambias, si tú llevas, en vez de plátano, lleva yuca, o en vez de plátano, tú llevas guineo, porque es más fácil de pelar, te embromaste, o tú dices, bueno, ni plátano ni yuca, yo voy a hacer otra cosa. A lo mejor no te invitan jamás y nunca en la vida a predicar. Jamás. Y te dirá, ¿qué me importa a mí? Tiene que importar. Porque esa gente que te dieron plátano y que te dieron huevo en la mano, ellos buscaron la presencia de Dios. Y quien le dijo que era plátano y huevo fue Dios. Y tú no puedes ponerte en contra de la voluntad de Dios. Porque te voy a decir, Señor, si tú le diste a esta gente plátano y huevo, dime a mí qué hacer con este plátano y con este huevo. No sé si me entendieron, pero es la mejor manera de esta parte de adecuarme a una serie de sermones en base a lo que tengo o a lo que me han dado, si no soy el pastor o el predicador de turno serial. Amén, hermano. ¿Una pregunta, Danilo? ¿Nada? Bien, seguimos entonces. Hay que tener unas precauciones. Tengo que considerar la longitud del texto y el tiempo. Decía ahorita, yo estoy claro de que la serie de la carta a los Efesios me va a durar a mí hasta prácticamente hasta inicio de enero. ¿Por qué? Porque ahora en noviembre yo tendré que tomarme por lo menos un domingo para hablar de la familia. Eso es obligado, ¿eh? Entonces también habrá en diciembre, habrán domingos en que ya el último domingo yo no puedo predicar de esto, tengo que hablar del fin, tengo que hablar de la esperanza, tengo que hablar del nuevo año, ¿entienden? Yo no puedo forzar el domingo, hermano. La iglesia espera el 31, el último domingo, la iglesia espera que yo le hable algo esperanzador para el año 2021. Entonces, yo no puedo forzar el texto, ¿entiendes? Entonces, yo tendré que tomarme en esa serie un recreo. Eso también se vale, hermano. Tomas un recreito. Esto es un recreo, hermano. Esto es, vamos a poner una comilla aquí y luego, y la otra semana continuamos con el sermón. ¿Me están entendiendo? O sea, se puede. Darle un recreito a la gente para que no se canse. O un refrigerio. Refrigerio en el sentido de cambiarle, aunque sea por un domingo, el tema. Procura que sea una unidad expositiva. Una unidad. Utiliza series, pero no abuses de ellas. No evite los textos familiares. No evites los textos difíciles. A veces brincamos. Si es una serie, es una serie. Si no entiendes el texto, busca, indaga, pregunta, escudriña, lee. Busca, pregúntale a alguien que sepa más que tú. Pero no brinques un texto que no conoces si decidiste seguir una serie. ¿Bien? Principio para interpretar un pasaje. Bien. Los predicadores deben considerar el texto como parte del contexto. ¿Qué es un contexto? Es todo lo que rodea al texto, sea antes o sea después. Después vamos a hablar un poquito más del contexto. Los predicadores deben tomar en cuenta toda la Biblia para entender el significado del pasaje. Después hablaremos un poco más de eso. Los predicadores deben usar el método histórico, gramatical. Los predicadores deben tomar en cuenta el género literario del texto, o sea, si es histórico, si es poético, o sea, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Los predicadores deben determinar el contexto redentivo, o sea, el contexto de redención o cristocéntrico del texto, sin importar en qué parte de la Biblia se encuentra. Bien, y ahí entonces entra lo que es la exposición del texto y vamos a hablar la próxima semana sobre los componentes de la exposición del texto. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que compartir? ¿Alguna duda? Este es el momento para hablar. ¿Ven? Se me quedó un grupito de gente hoy.